Naranjos de César Gándara. Con nosotros se encuentra el autor César Gándara. César Gándara es un narrador, dramaturgo, guionista. Estudió letras en Nuevo León y una maestría en literatura comparada en Barcelona. Le gustan las series de televisión, las conchas de chocolate y una buena taza de café. Ha sido publicado en varias antologías, así como en diversas revistas literarias de México, Perú y España. También nos acompaña Iris García Cuevas. Es escritora, editora y gestora cultural. Ha publicado novelas, la novela 36 toneladas, La Moderna, el libro de relatos Ojos que no ven, Corazón desierto. Es que es un chorro. Y dirigió el festival Acapulco Noir. Entonces los dejo con Iris. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación que forma parte del ciclo Negro y Criminal de la FILU, que ya tiene varios años desarrollándose y eso nos da muchísimo gusto que se abran estos espacios para el género negro. Y vamos a hablar de la novela de César Gándara, a quien ya presentaron, de Luz de Naranjos. Y nada más para ponernos un poco en contexto, es una historia que se desarrolla en el norte del país, donde la protagonista Sabina es una chica atípica dentro de la policía. Ella es más bien dark, le gustan los vampiros y sueña con dejar el cuerpo policíaco. En realidad está ahí porque se sentía un compromiso con su padre, quien fue policía. Entonces, como el hermano no quiso seguir la carrera del padre, entonces ella es quien toma la batuta, pero se da cuenta que está fuera de lugar y quiere irse. Pero cuando está a punto de lograrlo, hay un asesinato. Ella va a la escena del crimen y descubre que es su gran amor de la preparatoria con el que estuvo a punto de fugarse, que de repente desapareció, no supo más de él y por supuesto que quiere saber qué fue lo que le pasó porque presiente que en ese hilo de historia va a encontrar eso que seguramente nunca pudo resolver, que fue por qué no se fugó con ella. Entonces, vamos a empezar con las preguntas para empezar a hablar de esta historia. César, primero, platícanos, ¿por qué una protagonista femenina y cómo construyes este personaje que es justamente se escapa de los parámetros que podríamos pensar que es una detective, investigadora, policía? Muchas gracias, Iris. Qué gusto que estés aquí acompañándome a presentar el libro. Buenas tardes a todos. Pues un placer y mil gracias también a Carlos René Padilla, al ciclo y también a la UV por la invitación. Ay, qué difícil pregunta, Iris. ¿Por qué una mujer? No, fíjate que yo desde hace mucho tiempo tenía muchas ganas de contar una historia justo como, o sea, creo que como escritores siempre bueno, algo que a mí me gusta mucho cuando leo y cuando escribo obviamente también, es como tener esta posibilidad de ponerte en los zapatos del otro y tratar de ver el mundo desde otros ojos, con otras perspectivas, con otra manera de ver el universo. Y en ese sentido, el hecho de que fuera mujer, pues era como que ya solamente por el género era como un reto, ¿no? Que decía, ay, pues estaría padre como tratar de imaginar el mundo, tratar de verlo desde esta manera. Y a la vez, creo que el mundo policíaco es un mundo muy masculino, ¿no? Entonces, por eso también decía, estaría padre pues este personaje, ¿no? Esta Sabina que justo es un personaje que no encaja, ¿no? Absolutamente no encaja en este cuerpo de policía, en manera de hacer las cosas de una manera que a ella no le gusta tampoco, porque pues digo, aunque ella está viendo que también hay pues como malos manejos y cosas, pues ella nunca entra en ese juego, ¿no? Nunca ha matado a nadie, ¿no? Es buena para boxear, pero nunca ha asesinado a nadie, o sea, como que ella sí tiene una idea dentro de un trabajo que aunque no sea agradable, como que tiene una idea de justicia que ve que pues a la hora de la realidad pues no es tan fácil, ¿no? Entonces como que ya ese caldo de cultivo y
que todo esté en contra de ella, ¿no? Sobrevivir en este mundo tan masculino también, en el mundo donde pues todo esto, porque además es un mundo muy machista, ¿no? Pues era como ya muy difícil, ¿no? Y entonces comencé a imaginar eso y de ahí dije, bueno, y si además llevara ya muchos años en eso y si además estuviera ya harta de todo esto y de ahí poco a poco, después de pensar mucho el personaje, fue saliendo la historia. Porque además tiene como ciertos conflictos con la figura paterna, ¿no? O sea, por un lado, como que es el que le dejó la vara alta, esto de idealizar también a la policía y lo que un policía debe ser es porque la figura del padre pesa mucho en ella, pero además también es como cierto privilegio, ¿no? Ser hija de quien es, porque tiene un respeto que cualquier otra mujer quizá no tendría dentro del cuerpo policíaco. Entonces está como en este doble filo de mantenerse recta por respetar la memoria del padre, pero que también recibe ciertas concesiones por parte de sus compañeros hombres por ser hija de quien es. Y bueno, yo quisiera también preguntarte, algo que les tengo que decir es que esta es una novela que se lee con mucho gusto en muy poco tiempo, ¿no? Es una novela que te atrapa, que te sientes a leerla y puedes terminarla en un par de horas, 3, si te detienes en algunos momentos a decir, a ver, espérame, ¿qué pasó? Porque hay muchos giros en la historia y creo que esto tiene que ver con tu formación como guionista, ¿no? Desde esa primera escena, o sea, porque podemos ver en realidad lo que está sucediendo cuando nos está platicando la novela, cuando la estamos leyendo, podemos ver las escenas. Para no spoilear, les contaré la primera nada más, que es justo el asesinato de Lomelí, de este primer gran amor de Sabina, que ves a una familia solazándose en un río, bueno, están nadando los chicos, los papás están echando novio y de pronto aparece un tipo ensangrentado al que han llenado de puñaladas. Por supuesto, ellos se impactan, pero se dan cuenta de que una camioneta viene tras este hombre. Entonces, ellos son testigos de este asesinato, ¿no? Es como si podríamos ver esta imagen como la entrada de una serie donde nos presentan el crimen. Entonces, la pregunta es, ¿qué fue primero en ti, el guionista o el novelista? Híjole, pues es que creo que esa es una pregunta muy difícil de contestar, Iris, como todas las que me haces. Yo creo que ya lo tengo como muy asumido, ¿no? O sea, ya ni me lo cuestiono. O sea, en algún momento sí cuando, bueno, yo me formé primero como narrador y luego como guionista, pero muy rápido me empecé a dar cuenta de las virtudes del género audiovisual, ¿no? Entre ellas el ritmo, ¿no? Sí. Porque las imágenes también se generan en literatura, ¿no? Y de hecho creo yo que las imágenes en literatura son mucho más ricas porque no solamente es lo visual, sino también lo que puedes oler, lo que puedes escuchar, el tacto, ¿no? Entonces, pero el ritmo sí es algo que yo entendí muy rápido cuando empecé a hacer guiones y que me gustó mucho y lo empecé de inmediato a incorporar en mi lenguaje literario, ¿no? Los diálogos también, la efectividad del diálogo no es que no existan en literatura, pero como que normalmente los escritores de literatura adolecemos mucho de los diálogos, ¿no? Y en el caso de los guiones, pues como que justo empecé a entender cómo es el ritmo, cómo justo atrapas a alguien, porque justo lo que estás diciendo no es lo importante, sino es lo que está debajo de eso, todo eso, todas esas ingredientes los empecé a incorporar en la literatura y hay otros que no me gustan y eso sí no los incorporo, ¿no? Por ejemplo, de repente las series también tienen el problema que no todas, pero muchas trabajan mucho las historias desde la superficialidad, ¿no? O sea, justo no se van a fondo en los temas que tocan, pues esa parte digamos que no me interesaba pues tanto meterme en eso, ¿no? Todo lo contrario, o sea, creo que justo la novela es el campo donde tienes la oportunidad de aprovechar y echarte un clavado. Que digo, hablando un poquito a favor de las series, hay muchas series donde sí se logra, ¿no?
Algo que ocurre en tu novela es que nada es lo que parece, ¿no? O sea, Sabina empieza investigando este crimen, pero va a destapar, o sea, de lo que nos vamos a dar cuenta es de que nadie quiere investigar, pero no quieren investigar porque una vez que alguien destapa la coladera se da cuenta de toda la podredumbre que hay dentro y no es necesariamente lo que están ocultando, no es quién asesinó a Lomelí. O sea, a ellos lo que menos les interesa es descubrir al asesino o las causas, ni siquiera saben bien a bien por qué sucedió, o sea, aunque se intuyes que están involucrados, pero en realidad lo que no quieren es que nadie levante el tapete porque se van a dar cuenta de toda la basura que han estado guardando, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo construyes esta historia donde la corrupción, los corporativos, o sea, creo que más allá del asesinato, que es el crimen principal, también tenemos un ecocidio, el desplazamiento de los pueblos originarios. Hay muchos temas que se entretejen en esta historia. ¿Cuál fue tu interés en tocar puntualmente estos temas? Fíjate, eso sí es algo que es como un tema que sí me interesa desde hace tiempo, ¿no? Desde hace tiempo y en varios libros lo he trabajado, ¿no? De maneras muy diferentes. De hecho, yo un poco en broma y en serio digo que tengo una trilogía, que es La Rebelión de los Fanáticos, La Joroba de la Bestia y esta, que pues si los leen ustedes dicen, no, pues no tienen absolutamente nada que ver un libro con el otro, ¿no? Pero en el fondo sí, porque para mí sí son como una radiografía del mal, ¿no? Y el mal yo lo entiendo desde hace muchos años con un nombre y con dos palabras que se llama sistema económico, tres, financiero, ¿no? O sea, creo que el gran mal de nuestra época, o sea, o los grandes males de nuestra época solamente se pueden entender si entendemos que están subyugados a este sistema económico financiero, ¿no? La única manera de poder entender el tráfico de las personas, el ecocidio, el narcotráfico, el desplazamiento de los pueblos originarios, el robo del agua, etcétera, solamente puede ser entendido cuando sabemos que lo más importante y a lo que se le rinde culto es al dinero, ¿no? Entonces, una vez que se le puede sacar una ganancia económica a algo, pues todo lo demás se ordena y puede ser, llámese persona, droga, mineral, líquido, lo que sea, ¿no? Entonces, desde un inicio yo quería retratar, en esta en particular yo quería retratar como ese mecanismo y ahí sí, curiosamente sí hubo un cruce con las series, no directo, pero bueno, esta es una novela, es la que más tiempo me ha llevado a escribir, me tomó 10 años y en ese proceso, en algún momento, hace como 6, 7 años, yo ya traía la idea, pero un amigo periodista, Federico Mastro Giovanni, me dijo, oye, deberíamos hacer una serie de periodistas, ¿no? Y justo me empezó a platicar cómo funcionaba, en ese tiempo eran las autodefensas en Michoacán, cómo funcionaban de tapadera, cómo a través de ahí estaba metido el poder, estaban metidas las compañías transnacionales que se robaban los minerales por las costas, cómo utilizaban a estos pueblos y estas autodefensas para también estar pasando el narcotráfico y todo esto. Y finalmente fue un proyecto que no llegó a ningún lado, pero que me dio mucha investigación y mucha información. Y ya pues básicamente lo que hice fue como traducirlo a la realidad sonorense, ¿no? Entonces, el pretexto para mí es averiguar quién es el asesino, pero en realidad la intención es como poner en evidencia todos estos mecanismos, ¿no? Sí, porque en realidad Sabina sí está intentando genuinamente tratar de encontrar quién asesinó a su exnovio de la preparatoria, pero cuando empieza a investigar, justo empieza a descubrir lo que hay en esos territorios, ¿no? Porque además él, cuando lo reencuentra, ya difunto, se entera de que es un empresario exportador internacional de naranjas, ¿no? Entonces, cuando va a ver cómo funciona el negocio, se da cuenta de que el negocio no son las naranjas. Hubo, además, por supuesto, de la información de las autodefensas, como algunos hechos particulares en Sonora que te fueran detonando la historia. Sí, por supuesto. Digo, no los tomo literales, pero por ejemplo, todo este tema del agua, pues es un tema que Carlos René conoce muy bien con esta situación de los pueblos yaquis en el sur del estado de Sonora, con un gobernador
padres, ¿no? Que justo estuvo como, pues eso, les quitaron el agua a los pueblos con una supuesta intención de repartirla para todo el estado y terminó en una presa en su rancho, ¿no? Toda esta parte, por ejemplo, del robo de los minerales, es así, no como tal, no hay, hasta donde yo sé, no hay casos comprobables en Sonora, pero en Michoacán sí, entonces ahí sí lo quise incorporar también. Y pues bueno, tráfico de poder creo que pues no hay ningún estado que no esté exento, entonces como que ahí nada más fue como irlo acomodando a la realidad sonorense y sí, en ese sentido sí me basé en algunas situaciones conocidas para cualquier sonorense que las lee, las puede reconocer, aunque no se nombran tal cual, ¿no? Justo, cuando estás construyendo una historia, tú me dirás si te sucede. Además, como de la vida cotidiana, normalmente cuando estás viendo, no sé, series, leyendo un libro, de pronto algunas estructuras, algunas circunstancias de los personajes también alimentan la narrativa. Para ti, ¿cuáles fueron, digamos, estas series o novelas o películas que contribuyeron en la construcción de esta historia? ¿Hubo? O sea, así directamente voy a estudiar esta serie para hacer esto, no, pero sí hay varias series que a mí que sí me han impactado mucho, ¿no? Bueno, pues una de ellas es True Detective, donde también justo es está, o sea, lo que pasa es que también, fíjate, o sea, normalmente cuando hablamos de literatura, la novela policíaca, como que normalmente llegó a un cierto límite también donde pues ya estás esperando que hasta el menos esperado, que es el propio narrador, sea el asesino, ¿no? O sea, ya se ha explorado de tantas maneras que ya de repente se vuelve también un juego, un poco creo que lo que fue lo que le pasó también a la estructura del cuento de Edgar Allan Poe, que pues ya llega un momento en que el lector está tratando de adivinar, a ver si adivina al final más que disfrutar el placer estético de la obra, ¿no? Y eso pues es lo que menciona Ricardo Piglia y Borges, que por eso mutó el cuento y por eso ahora cuenta las famosas dos historias. Creo que en el policíaco también pasa un poco eso. Y en ese sentido, por ejemplo, True Detective me gustó mucho porque justo también es un policíaco, Sí. pero lo resuelven de una manera muy buena y lo hacen en base a dos crímenes, ¿no? Pero como eso, pensar esas nuevas posibilidades de contar lo mismo de una manera diferente, se me hacía muy padre. Todo el ambiente que genera, ¿no? Cómo el ambiente se vuelve una personalidad, creo que también en algunas series lo han logrado muy bien. Una de ellas es esa. La otra es The Killing, por ejemplo. The Killing también es una serie que siempre está lloviendo y siempre están fumando. Y The Killing, ahí sí yo creo que la lección fue más bien el personaje femenino. O sea, justo ese personaje a mí hay dos personajes femeninos de series que me fascinan. Uno de ellos es ese y otro, una serie que no fue tan conocida, pero que se llama Marcela, que es una chava que tiene arranques de celos, pero durísimo, tan cabrones que pierde el conocimiento y luego no recuerda lo que hace, y entonces la serie empieza donde ella tiene un arranque de estos porque acaba de romper con su pareja y al día siguiente la van a buscar porque apareció muerta la amante de su ex marido, ¿no? Y en un lugar a una hora donde más o menos ella fue cuando perdió el conocimiento. O sea, todo indica que fue ella la asesina, ¿no? Pero como además es una agente policial muy buena, la llaman porque ella está retirada y la llaman para que les ayude a resolver el caso porque nadie más puede resolverlo, ¿no? Entonces ella está tratando de perseguirse a sí misma, es una serie bastante recomendable. Ese personaje femenino también a mí me gustó mucho, ¿no? Entonces, pues quizás esos serían los que más. The Killing, por ejemplo, también se me hace una manera muy, muy padre de justo eso, ¿no? De llevarte a estos callejones sin salida. Ese es el asesino, no, este es otro y otro. Y de una manera que lo hemos visto tantas veces, pero que a la vez está tan diferente contado que dije, tengo ganas de hacer algo así, ¿no? O sea, ir como contando esto, pero con este telón de fondo que es el... En el caso de Sabina también es una de las mejores de su corporación, pero ella está peleando como internamente con su peso. Es una mujer que así como no se siente a gusto en la fuerza policíaca, tampoco se siente a gusto dentro de sí misma. Entonces, todo el tiempo, bueno, cada vez que la vemos dice, bueno, es que tenía hambre porque había desayunado una toronja y un té sin endulzar.
tenía un jugo verde y un café, o sea, a pesar de que es una mujer que tiene una perspectiva distinta de la vida, gustos distintos, sí hay en ella como este deseo por ajustarse al prototipo, ¿no? De lo que sería una mujer guapa, ¿no? Que es esbelta y se la pasa permanentemente a dieta. ¿Por qué llegaste a esa parte de la construcción del personaje? Pues fue, o sea, ahí sí fue un poco al revés, ¿no? O sea, ahí sí yo decía, o sea, justo ves las series y todas las policías son guapísimas, esbeltas, modelos, y dices, güey, bueno, no sé en Escandinavia ni en Inglaterra, pero pues aquí en México no, o sea, no, eso no es una realidad, ¿no? Entonces como que yo sí quería contar una mujer muy echada para adelante, muy aventada, porque también es muy física, ¿no? Sí. O sea, en ese sentido como muy cercana a las reacciones primarias, ¿no? En ese Porque sentido. además es una gran boxeadora. Ajá, ¿no? exacto. Sí, justo, ¿no? Pero también quería explorar un poco la feminidad, ¿no? O sea, justo como te decía, o sea, para mí sí era como muy interesante tratar de ver con otros ojos esa realidad, ¿no? Y en ese sentido, pues también, o sea, muchas pláticas con muchas amigas, con mi esposa Abby, con amigas feministas y todo, que les digo diciendo, oye, ¿cómo ves esto y esto? Y me decían, no, güey, eso no es así, ¿no? Entonces eso también como que me fue ayudando mucho a construir que quizás esa fue la parte más difícil, ¿no? Pero sí, más bien ahí sí la idea al principio es como romper el estereotipo y a ver a dónde nos lleva, ¿no? Así fue un poco el camino. Pero además la pones en contraste con un personaje como Checo. Checo es su compañero que además llega a la escena, lo conoce al principio de la novela. No era su compañero, se lo asignaron porque además como ya se va a ir, todo el mundo en la comandancia sabe que ya se va a ir, que no quiere estar ahí, que ya va a irse a la Ciudad de México, que ya le consiguieron un trabajo. Entonces, Checo Ayala llega como un poco de sustituto, ¿no? Entonces, a ella le gusta trabajar sola, no quiere trabajar con él, pero va a encontrar un aliado inesperado en este hombre recién llegado, que además se la pasa comiendo tortillas de harina y burritos y tacos y en la camioneta en la que viajan juntos. Entonces es algo que justo le da ese toque de humor a la historia que no siempre es común en la literatura policíaca mexicana, ¿no? ¿Cómo construiste esta relación Ajá. a este personaje? Sí, bueno, lo que pasa es que la novela también, la estructura de la novela es un poco una road novel, ¿no? O sea, justo, o sea, empieza, de hecho el caso empieza en la zona norte, frontera norte de Sonora, y de ahí van bajando hacia el sur, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, pues digo, normalmente este tipo de historias, pues siempre es como que el automóvil se vuelva un caldo de cultivo de generar una bomba y de ponerlo más raro y contrario y símbolo a convivir, ¿no? Y algo que me gusta mucho de ese género es que justo está la posibilidad de acercamiento, porque como bien dices, o sea, no solamente en la comida, en sus costumbres, en la música que escuchan, en el otro es un macho totalmente, pero así, ¿no? O sea, de que no, yo soy, ¿no? Y que le gusta demostrar, ¿no? En las maneras de resolver el caso, mientras ella está tratando de buscar alguna manera deductiva, el otro quiere ir a dar golpes para resolver la cosa más fácil, ¿no? La tortura, etcétera. Entonces, como poner a estos dos personajes y tratar de que se empiecen a, pues si no estar de acuerdo, por lo menos que se empiecen a dar cuenta que hay maneras diferentes de vivir el mundo y tratar de entender la otra manera, también era como una oportunidad de exploración que se me antojaba mucho desarrollarla. Bueno, no sé si alguien tenga preguntas, comentarios hasta aquí, algo que le quiera decir al autor. Y si no, pues continuamos platicando. El Parra quiere preguntar algo de los Sí, policías. ¿verdad? Personajes policías. A ver, suelta la Parra. Sí, o sea, yo no, me cuesta mucho trabajo creer que un policía es el héroe de una investigación, el héroe de algo así, porque pues yo he convivido con policías y sé cómo son. Sí, entonces está muy difícil para mí.
Sí, sí, es verdad, pero también creo que también hay excepciones, pero más allá de las, y ya lo hemos platicado, ¿no? Por eso ya sabía lo que iba a preguntar. Pero es una discusión que que se ha prolongado a lo largo de no solamente de días, sino también de geografías y de encuentros diferentes. Y yo creo que justo por eso este policía sí es un policía y sí es un policía honesto y sí puede ser como muy poco verosímil, pero por eso mismo las situaciones ponen a Sabina en una situación en la que no puede ser policía, ¿no? O sea, de hecho justo en el momento que empieza la investigación ella ya está despedida. ¿Por qué? Porque quiere investigar, porque quiere saber la verdad, porque quiere jugar justicia, ¿no? Y esa idea de un policía que ya no es policía y que se va por la libre y que empieza ahí sí a tener actos de seducción hacia su compañero policía, porque él sí tiene la placa y él sí le puede ayudar a meterse a las computadoras y a enseñar la charola cuando le conviene. Pues también ahí, a lo mejor ahí, por ejemplo, ella también empieza a doblar un poquito o a manipular un poquito la justicia con un sentido quizás maquiavélico en el sentido de que el fin justifica los medios, ¿no? Pero para mí es un policía que ya no lo es, ¿no? O sea, justo en el momento en que desea hacer justicia, deja de ser policía porque la misma institución se lo prohíbe y luego ella empieza a entender por qué se lo prohíbe, ¿no? Un poquito con lo que decía Iris. Una policía, una gordita, así gordita, chaparrita, que le dan una compañera que es principiante y la trata, bueno, con la punta del pie, ¿no? Y ella dice, yo a mi chamba, o sea, lo mío es esto, y no llores, y no es, pero conforme se va desarrollando bueno, creo que es un documental, y conforme van haciendo las investigaciones, pues te das cuenta que hay muchos que tienen, como ella, que está ahí porque el sistema le dice que tiene que ser así, pero que ella como persona no puede ser así, entonces se salta cosas, ¿no? Llega un momento en que se salta cosas. Entonces, cuando yo leía esta, dije, ay, se parece un montón a esta mujer que salía en esa película. Ahí creo que sí hay otro tipo de policías. Bueno, quiero pensar. No, yo lo que quería comentar es que me acabo de enterar que estaba manipulando a Checo. Yo creo que soy muy inocente porque yo pensé que sí le gustaba. Así como que el primer acercamiento había sido de corazón. Híjole, es que lo que pasa es que aquí sí nos acercamos peligrosamente a los terrenos del spoiler, querida Iris, pero no sé si te acuerdas que hay una escena por ahí medio erótica más adelante y luego hay una escena por ahí, es que qué difícil decir, pero o sea… Desde que le acepta el mundo. O sea, digo, sin entrar como al… No, pero como que empieza a… Bueno, voy a spoilear un poquito, poquitititito. Checo es un doble agente, ¿no? Entonces, creo que ella Lo sabe desde el principio, ¿no? O sea, ella no parte desde la ingenuidad de que un policía bueno le dice, sí, ay, no, me caes bien, vámonos por acá, ¿sí me entiendes? No, sí. Y entonces sí, como que yo creo que empieza a ver, o sea, sí hay una atracción, pero también sí hay los dos estamos sacando un beneficio de esto, ¿no? Por sí, ahí o sea, es que justo, o sea, los dos están buscando algo y están juntos por conveniencia mutua. Claro, pero en la convivencia se empiezan a… exacto. O sea, sí es como… En la convivencia se empiezan a dar cuenta que pues… Sí, ¿no? Son diferentes, pero no se caen mal. Y no está tan peor y ella no está tan mal, y ¿no? A mí fíjate que me saca la curiosidad el tema de los puentes entre los guiones y la literatura. Y ya me sacaste una curiosidad muy grande porque mencionaste unas series y yo me acordé inmediatamente de otra, la de Undoing. En cada capítulo tu sospechoso es diferente. Bueno, te obligan al espectador a creer que en cada capítulo, que son 8 creo, se enfocan en el niño y en el papá y en ella, que es la psicóloga, y ¿no? Y el final es espantosamente mal logrado, pero la serie, todos los capítulos, y justo es en que yo, bueno,
yo vengo del otro lado, pero ¿en qué libro está basado esta historia, no? Claro, el libro original se llama Deberías haberlo sabido. Y ese título en español, que es el título original en inglés, te arruina la serie, porque si te dicen deberías de haberlo sospechado desde el principio, dices, claro, Sí, pues ya no vas tiene a toda la sospechar de lógica. nadie. Pero justo lo que me interesaba es esta exploración tuya de los guiones, del guión, el diálogo con la literatura. Si me puedes platicar más. Sí, bueno, lo que pasa es que en el caso particular de esta novela fue como dos cosas, la exploración del género policíaco como tal. No, yo no quería hacer una novela negra, quería hacer una novela policíaca moderna o posmoderna o como se llame, ¿no? Entonces sí quería jugar con los elementos propios del género, ¿no? O sea, así como en las comedias ya sabemos que no, o sea, hay ciertas reglas establecidas y cuando tú ves The Big Bang Theory ya sabes que si alguien se sienta en el sofá del lado derecho va a haber pedo. ¿Por qué? Pues porque ese es el lugar de Sheldon, ¿no? Y en el momento que tú ya te está dando risa porque ya sabes que va a haber una bronca, en la propia construcción del policíaco, esto que dices de quién, ¿no? El whodunit famoso que se exploró muchísimo con Agatha Christie, con un montón de autores, como que llegó un momento que parecía lo que mencionaba, que parecía que ya no se podía llegar a ningún lado con eso. Entonces yo quería jugar con eso, sobre todo cuando vi estas series como esta que mencionas, o de Killing, o la otra que acabo de decir que ya se me olvidó. True Detective, ¿no? Y entonces dices, sí se puede, ¿no? Sí se puede. Entonces traté de utilizar esos elementos, pero de una manera diferente. Sin embargo, son los mismos, ¿no? Por ejemplo, la escena que menciona Iris, pues es la clásica escena donde primero vemos el asesinato y la siguiente capítulo, pues es la clásica escena donde llega el detective a investigar, ¿no? En lugar de presentar primero al detective, ¿no? Como sería en el caso un poquito más atrás, que justo como que ya se empezaba a experimentar con buscar otras maneras de contar Chinatown, por ejemplo, ¿no? Que ahí no hay un crimen primero se presenta al detective, empieza a investigar y de repente se da cuenta que le dan la cara y ahora sí ya aparece el asesinato y ya después empieza a investigar, ¿no? Entonces yo en ese sentido sí quería hacerlo como de una manera muy tradicional. Más bien las enseñanzas del guión tienen que ver con, pues no sé, o sea, hablaba del ritmo, por ejemplo, ¿no? En el cine, por ejemplo, parte del lenguaje cinematográfico, a diferencia de la literatura, es bueno, hay muchas cosas, pero una por mencionar una, la estructura de pregunta-respuesta, ¿no? Tú en una escena estableces una pregunta, ¿no? Por mencionar, a mí me gusta mucho usar las cosas más comerciales porque es donde se notan más los clichés y las estructuras, pero por decir, en cualquier comedia romántica, cuando el muchacho se dio cuenta que la muchacha era el amor de su vida, pero él por andar de menso la mandó a volar y va y la busca, ¿no? Y llega a la oficina y dice, fulanita, vengo a buscar porque ya me di cuenta que soy un menso y eres el amor de mi vida. Y le dicen, uy, no, joven, gracias por participar, pero pues ya ella ya se fue a África a cuidar a los niños de Biafra, ¿no? Y se acaba la escena, ¿no? Ahí hay una estructura de pregunta, porque tú como espectador, lo primero que dices es, ¿y qué va a hacer? ¿No? La siguiente escena es, sale el tipo corriendo, ¿no? Mueve la puerta de perilla y ¡taxi! Al aeropuerto, ¿no? Y ahí está la respuesta, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de formas a mí me gustan mucho porque son muy efectivas, ¿no? Y entonces pensó cuál era el sentido de la vida y pensó que estaba en un debate y su dilema le tendría que hacer decidir en ese momento y entonces decidió que sí, que era momento de ir a buscar el amor de su vida y bajaría para ir a pedir un taxi para ver si corte, vámonos, corte, bye, ¿no? O sea, justo, ¿no? Entonces ese ritmo, por ejemplo, a mí yo ya tengo explorándolo o más bien inicié explorándolo hace muchos años y ahorita pues ya es una cosa que ya ni la pienso, o sea, ya me sale muy natural y tiene que ver con algo que yo pienso mucho, que es que uno como escritor tiene que ser escritor de su tiempo, ¿no? Y no debemos olvidar que los lectores de este tiempo son lectores pues multitask, ¿no? Y porque además los lectores normalmente casi no leen libros, están en la computadora y están, ¿no? Últimamente, por ejemplo, ahora que mi hijo lo veo que convive mucho y está con los juegos, o sea, los niños ya están jugando aquí, ¿no? Y en lo que se carga la siguiente escena para el siguiente juego, el siguiente nivel, agarran, ¿no? Y están aquí con el TikTok y luego ya empieza el, no, o sea, no, estamos en esos niveles, ¿no? Entonces,
somos seres que estamos ya muy acostumbrados a estar leyendo varias ventanas, cosas mucho más breves, o sea, como que espacios más largos de repente cuestan más captar la atención del lector. Entonces, en ese sentido, yo sí trato de que el ritmo de mis novelas y de mis cuentos vayan como mucho más en este sentido, ¿no? O sea, que jueguen más que dialoguen más con esta realidad. Bueno, justo en lo que acabas de mencionar, a lo mejor las estructuras sí son parecidas y yo creo que eso no ha variado mucho desde el origen del policíaco hasta el policíaco, neopolicíaco, como lo queremos poner ahorita, pero sí cambia lo que se concibe cada tiempo como criminalidad y también cambia cómo responde, ¿no? los personajes, y en este caso, pues, digamos, el contexto social en el que están inscritos esos personajes a ese tipo de crimen, ¿no? Entonces, si tal vez en los primeros, pues un asesinato era una cuestión aislada, acá nos estamos dando cuenta de que hay grandes corporaciones detrás de muchos de los actos criminales, que no es para nada un hecho aislado, ¿no? Que la criminalidad es mucho más grande. A ti, como autor, digamos, ¿cuál es la respuesta que tienen tus personajes ante esa criminalidad que están enfrentando? Bueno, yo más que a mí, yo pensaría en Sabina. Yo creo que la gran revelación para Sabina es la impunidad, ¿no? O sea, justo, o sea, más allá del deber, más allá de la justicia, o sea, el darte cuenta que hay pues un sistema tan grande y tan incomprensible, pero que cuando le encuentras la lógica te das cuenta que no hay manera de luchar contra eso. Es como, pues trágico, ¿no? Debe de ser terrible. Es terrible, digo, lo vivimos. Sí. Nada más que a veces no lo queremos, no lo imaginamos, ¿no? Tanto así que tiene que salir de la policía para poder hacer la chamba que se suponía que tenía que hacer siendo policía, ¿no? Porque el sistema no se lo permite. Y no porque no quieran que resuelva el crimen, como bien dices, o sea, porque Sí. no quieren que se destape todo lo demás, ¿no? Sí. Porque ellos sí sabían, a lo mejor no saben quién lo mató, pero sí sabían quién era él y todo lo Sí. que representaba. Todo lo que está implicado, ¿no? Porque además es alguien que se codea con las personas poderosas del entorno en el que se encuentra. Entonces, ya nos queda poquito tiempo. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Y si no, ¿podrías leer un poquito del... hay otra pregunta. Es que en lo que llega la pregunta, nada más comentar aunque es algo muy visual, sí nos encontramos con el lenguaje literario. A mí me gusta mucho cuando utilizas, por ejemplo, esta imagen de las flores secas para describir la mezcla de barro y sangre que tiene en el pecho, ¿no? Que se resquebraja como flores secas. Entonces, hay mucho de literario, aunque por supuesto, digamos que la vena audiovisual también está presente. Perdón, es que tuve que anotar la pregunta. Si pudieras agregar un capítulo extra a tu novela, ¿qué parte de la historia te gustaría desarrollar más y qué elementos incluirías? Wow. Ay, en la torre, no. No lo sé, fíjate, yo creo que ahorita esa pregunta es muy difícil de contestar, sobre todo porque está como muy reciente ahorita el proceso. A lo mejor dentro de 5 años te lo podría decir. No. O sea, lo único que me viene a la mente es decirte que retomaré las palabras que decía José Emilio Pacheco cuando hablaba de sus libros, ¿no? Que dice que uno no termina los libros se abandonan, ¿no? Y en este momento pues me tocó abandonar este libro en un momento en el cual yo siento que pues que ya está para compartirse, para ponerlo ante sus ojos, que ustedes finalmente serán los que juzgarán el libro, y es como muy reciente como para pensar que hubiera cambiado, no lo sé. Sí. ¿No harías una segunda parte con estos personajes? Fíjate que ya me lo han preguntado, no creo. No lo sé, digo, no sé, no estoy negado, ¿no? O sea, pero no sé.
La única manera que me podría interesar es ver a una Sabina dentro de 20 años, a lo mejor, ¿no? Y ver qué pasó con ella en ese tiempo. Ya desencantada de la Ya policía, desencantada de la sabiendo policía, que... a lo mejor con un hijo ahí, por ahí, ¿no? Adolescente, no funcionó el amor, o sea, no sé, algo así podría estar interesante. No, ¿No? que así funciona el amor. No, casi no pasa. No me lo, o sea, es que te digo, o sea, como que más bien justo lo que mencionaba en un inicio, o sea, la idea que me llevó a escribir este libro, yo ya la trabajé en otros 2 más, entonces como que siento que ahorita justo ya es como, o sea, como que ese tema que me apasiona y que me gusta mucho, no sé si se va a cerrar definitivamente, pero por ahorita como que sí me interesaría explorar otras cosas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, porque además en el principio de la novela vemos a Sabina queriendo irse a la Ciudad de México, vivir cerca del Chopo, o sea, es una vida completamente distinta y luego se mete a una investigación criminal. Me parece que la primera vez que se enfrenta a la necesidad de descubrir un crimen es justo cuando tiene que abandonar la policía. Entonces, pero tiene todo el bagaje de la policía y todo el entrenamiento que le ha dado el boxeo y entonces como que es un personaje al que sí se antoja ver más, ¿no? O sea, ¿qué más puede hacer ya con esta claridad de que no necesariamente necesitas pertenecer al cuerpo policíaco para resolver crímenes y que a lo mejor la resolución de crímenes no estaba tanto en ese legado que ella pensó que tenía que seguir de su padre? Es tarea. Ya casi me convences, Iris. Claro. No lo sé, te digo, o sea, no estoy cerrado, la verdad no estoy cerrado, pero lo que pasa es que también ahorita tengo 3 proyectos también como que también los he estado desarrollando pues en pausas y cosas y pues la verdad ahorita pensar en un 4º proyecto sí sería así como que no. Primero quisiera ir sacando eso y ya después quién sabe, ¿no? Bueno, pues por lo pronto queda la invitación a leer Luz de Naranjos, que de verdad es una novela que lees muy rápido, que es trepidante, que es como un maratón, ¿no? De serie, o sea, lees un capítulo y quieres saber qué va a pasar en el siguiente, entonces te sigues y te sigues y te sigues hasta que terminas, ¿no? Y sobre todo con estas vueltas de tuerca que tiene a lo largo de la novela, que tú dices, va por aquí, tiene que ver con este tema, y no, entonces, ¿qué pasó? Todo el tiempo te estás preguntando qué fue lo que sucedió. Entonces, si no fue, ¿quién fue? ¿O por qué lo hizo? ¿Quiénes están involucrados? ¿Por qué no quieren que se investigue? ¿No? Porque todo mundo tiene algo que ocultar, todos tienen cola que le pisen, entonces te empieza a haber interrogantes ¿y por qué no quieren que investigue? ¿No? O sea, ¿qué es lo que está ocultando? Porque todos ocultan algo. Entonces, de verdad, muy, muy recomendable la lectura de esta novela. No, pues muchísimas gracias, Iris. Un placer y de nuevo muchas gracias a las instituciones, Carlos, de veras gracias por estas jornadas que de veras siempre son una oportunidad no solamente para presentar lo que estamos haciendo, sino para estas mesas que se hacen después de esto, las comidas, las cheves, todo, o sea, son la oportunidad de no, perdón, eso no hacemos, ¿verdad? Son la oportunidad, sí, no me platicaron, pero eran otros que se portan mal. Es la oportunidad justo, ¿no? O sea, para estar intercambiando ideas, posturas, cómo vemos las historias, cómo vemos la narrativa, qué ideas tenemos del crimen, cómo vemos la realidad del país y eso siempre nos nutre, por lo menos en mi caso me nutre mucho el poder dialogar con los colegas. Gracias. Y bueno, nada más también la invitación que si de una vez se quieren llevar la novela, llevársela firmada, el libro está en 200 pesos y tenemos espacio en lo que inicia la otra mesa para buscar un lugar para firmar, para que se lo lleven además autografiado. Y en dado caso que no pudieran ahorita por cualquier razón, está también la editorial Nitropress en el stand D30, a un lado de los canadienses y los niños. Muchas gracias por su participación y a nombre de la Feria Internacional del Libro quiero entregar el reconocimiento por su participación a César y a Iris. Muchas gracias.